Buenas noches, hermanos. Un gusto de saludarles. Les voy a invitar que inclinen su rostro para que vayamos a la lección de esta noche. Padre bendito, te agradecemos en esta hora, este tiempo que nos das de poder nuevamente estar aquí conectados para seguir estudiando de tu palabra, de este tema que es tan importante, que muchas veces no es un tema habitual de estudio, pero que por tu misericordia nosotros podemos mirar las escrituras y ver qué es lo que nos enseña respecto de las finanzas y cómo debemos administrar nuestro dinero. Te agradecemos por este tiempo, gracias por nuestras vidas, por tu provisión, y rogándote en esta hora, Dios amado, que el cansancio, el calor, el ajetreo del día no sea un impedimento para aprender, para mirarnos a nosotros mismos en el espejo de tu palabra, para seguir siendo transformados, para ser hijos tuyos que te glorifiquen, que lleven mucho fruto, que alaben tu nombre con todas las áreas de su vida. Te mereces toda honra y toda gloria, Padre eterno, y queremos que así sea. Es nuestro deseo, así que te pedimos tu ayuda, tu dirección en esta hora, para que todo sea hecho para tu gloria y nosotros transformados también para reflejar todo lo que tú eres. Te agradecemos en esta hora, Padre bendito, por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos con nuestra lección número 3 de nuestro estudio bíblico, Finanzas Bíblicas, administrando nuestro dinero para la gloria de Dios. Hemos estado hablando de algunos temas que son bien importantes y que tenemos que tener en cuenta respecto de cómo es que el dinero refleja lo que nosotros tenemos en nuestro interior y por otro lado también si es pecado ser rico, tener abundancia de bienes o de dinero. Y hemos visto algunos temas en particular. Y para terminar esta idea inicial con la que hemos partido, es necesario que nos preguntemos y lleguemos a un tema esencial de una autoevaluación, por decirlo de alguna manera, respecto de cómo es que nosotros estamos, o mejor dicho de esta otra forma, cómo nos estamos relacionando con nuestro dinero. ¿Cuál es nuestra relación? Y nos vamos a estar haciendo una pregunta, un cuestionamiento interno y lo importante es que lo hagamos de manera personal. ¿Cómo saber si yo estoy amando el dinero? Obviamente de una manera desmedida. Tenemos que tener conciencia de que hay que manejarlo con sabiduría, lo hemos hablado, es un tema que quizás es muy peligroso en tema del dinero, pero debemos de manejarlo con sabiduría, con respeto, pensando en que también cómo lo manejo glorifica al Señor. Tenemos todos esos temas que ya hemos conversado. Y teniendo todo esto en cuenta como un breve, gran resumen, vamos a mirar el siguiente pasaje, hermanos, que tiene que ver justamente con lo que les comentaba, que es el tema del día de hoy. Y Mateo 6:21 dice lo siguiente, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, tomando las palabras de este versículo, ¿dónde está tu tesoro, hermanos? Y de buena primera tendemos a decir o pensar en el cielo, en el Señor, Cristo, las cosas espirituales, por mencionar quizás distintas formas que lo podríamos decir. Pero quiero en esta mañana, hermanos, que seamos sinceros y, y nos evaluemos profundamente. Quizás directamente en la lección o que quedemos pensando, quedemos evaluándonos. Porque y quiero que tengan este versículo en mente. Donde está nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Nosotros como hijos de Dios, nuestro corazón tiene que estar en Dios, en Cristo, siempre apegados a Él, en cualquier circunstancia, buenas, malas, más o menos, en Cristo. El punto es que muchas veces nuestro corazón se desvía. Muchas veces nuestro corazón nos hace creer que está pegado a Dios o que Dios es lo más importante. Por eso es que es importante que hagamos una evaluación, porque engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso es importante, hermanos, que tengamos una evaluación de alguna manera constante.
no a modo por decirlo así, de tortura, porque no es esa la idea, pero también no podemos dejar de tener en cuenta que el corazón es engañoso y podemos estar nosotros diciendo, no, si el corazón me dice que yo amo al Señor, pero puede ser una carilla y detrás pueden haber muchas cosas que a Dios no le agradan. Por eso tenemos que evaluarnos, como también lo dice Pablo en alguna de sus cartas. Tenemos que evaluarnos si estamos en la fe, para no caer después en sorpresas cuando Cristo venga. Entonces, hermanos, evaluémonos de una manera sincera, no tratando de dejar tranquilo nuestra conciencia, sino que evaluémonos de una manera sincera a la luz de la palabra. Y antes de ir directamente al tema, quiero que recordemos un poquitito más precisamente el tema anterior, porque obviamente está conectado con lo que estamos hablando o lo que vamos a hablar. Y respecto de esta pregunta, ¿es pecado ser rico? Hablamos y mencionábamos que el dinero es necesario. Y obviamente estamos todos de acuerdo en eso. El dinero es necesario para poder comprar, para poder adquirir distintos tipos de cosas, desde alimentos hasta cosas materiales, pasando por la ropa, los que tenemos vehículos, la posibilidad de que nuestro vehículo funcione, echándole combustible, etcétera, etcétera. Un sinfín de cosas que es necesario para poder transar y poder adquirir cosas. Pero también, como lo mencionábamos y lo hemos conversado, el dinero es un peligro en potencia porque nos distrae, nos hace creer que somos autosuficientes si tenemos una confianza desmedida, una confianza pecaminosa en el dinero. Obviamente el dinero da ciertas tranquilidades. Si yo tengo un trabajo estable, yo puedo estar tranquilo porque voy a tener para pagar el arriendo, voy a poder pagar el dividendo de la casa, el crédito hipotecario, poder comprar alimentos. Es obvio que me da cierta tranquilidad, pero no puede ser tan desproporcionada esa confianza o esa tranquilidad que yo me olvide de Dios, que entendiendo que Dios es el que me provee las cosas y que si me llega a faltar el trabajo, Dios va a proveer o otro trabajo o el mantenimiento que yo tengo, porque Dios no me va a abandonar. Entonces, hay que poner mucho cuidado en cómo el dinero empieza a ocupar o ocupa un espacio en mi mente, en mi corazón. Entonces, el dinero no es el problema en sí. El dinero como tal, no es que el dinero sea pecado, porque si fuésemos así, estamos, digamos, todos un poco complicados, porque estaríamos todos en pecado porque manejamos dinero. No ese es el problema. Mismo Señor Jesucristo, en los evangelios vemos cómo mandó a que se pagasen los tributos o los impuestos que ellos tenían que pagar, porque era lo que había que dar. Dad a César lo que es de César, los impuestos, los tributos que había que pagar, era necesario pagarlo, había que cumplir, era parte de la ley civil, tal cual como nosotros tenemos que hacerlo. Debemos de pagar los impuestos, debemos de pagar el IVA, que es un impuesto, etcétera, etcétera. Entonces el problema no es el dinero en sí, el problema es el amor al dinero. El espacio, el lugar que ocupa en nuestro corazón y que obviamente desplaza a Dios de nuestro corazón. Ahí está el problema. Por lo tanto, si respondemos a la pregunta, ¿es pecado ser rico? Podemos decir que ser rico no es pecado. El punto es que debemos de cuidarnos de no desviar nuestra vida tras el dinero. Ese es el punto, no tener avaricia, no ser codiciosos. Ese es el problema. Entonces, como lo mencionábamos, no necesariamente por ser rico se ama el dinero. Es porque hay gente que a lo mejor tiene una capacidad, una formación incluso académica distinta y que tiene las capacidades de poder generar más dinero. Porque tiene una empresa, entonces puede ganar mucho dinero por el tipo de negocio que hace. Pero eso no significa que lo ame. No significa que ocupe un espacio en su corazón. Distinto es porque incluso una persona de escasos recursos, el dinero puede estar ocupando completamente su corazón, más allá de los que tienen mucho. Entonces, el tener mucho no necesariamente es pecado, pero obviamente lo que ocurre habitualmente es que los ricos tengan un gran descanso en sus bienes. Por eso el Señor Jesús dijo, es muy difícil que un pecador, que un rico se salve. Pero no imposible, porque dice, nada es imposible para Dios.
porque el Señor lo puede transformar y la salvación es del Señor. El punto es que obviamente alguien que tiene mucho dinero, habitualmente lo que sucede es que confía en su dinero y ocupa el lugar que Dios solamente debería tener. Entonces, teniendo esto claro, hermanos, vamos a hablar respecto de la evaluación que nosotros debemos de tener. Y que, insisto y le reitero una vez más, es necesario que cada uno de nosotros haga de una manera íntima, de una manera personal, profunda, sincera, no tratando de responder, por decirlo así, a la rápida para dejar tranquilo nuestra conciencia, sino que seamos sensatos, sabios y profundos en el análisis para responder y saber si realmente amamos el dinero o no. Esto es necesario hacer porque, como ya lo hemos mencionado, mientras no haya una evaluación y una transformación del corazón, no vamos a poder tener una correcta administración de nuestros dineros. Porque la buena o correcta o bíblica administración del dinero viene de un corazón transformado por Dios a través de su palabra, a través de la acción del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saber si amo el dinero? Primero, necesitamos hacernos esta evaluación. Ya lo he mencionado, no voy a seguir reiterando la idea para no cansarlos, pero necesitamos, hermanos, hacernos esta evaluación. Como lo hemos visto, el dinero es peligroso, pero es necesario. Por lo tanto, necesitamos un equilibrio en el manejo del dinero. Necesitamos ser equilibrados, balanceados en cómo estamos administrando nuestro dinero. Vamos a ir avanzando en muchos temas más adelante. Yo sé que quedan aquí como muchos cabos sin atar. Entonces, ¿cómo debo manejarlo? ¿Tengo que hacer esto aquí? ¿Tengo que hacer esto allá? ¿Cómo es que tengo, cómo me ordeno? Bueno, todos esos principios, esos temas los vamos a ir viendo en la medida que avancemos. Pero la idea principal es que nosotros necesitamos un equilibrio en ese manejo. ¿Por qué? Porque donde es peligroso necesitamos un equilibrio para no pasarnos al extremo de ser descuidados o al otro extremo de ser codiciosos. Necesitamos un equilibrio, una manera de glorificar a Dios y ser prudentes y sabios en el manejo de las finanzas. Por lo tanto, ¿cómo saber si amo el dinero? Vamos a ver 5 preguntas que nos van a ayudar a evaluarnos en este aspecto de nuestra vida que también tiene que ser puesta a disposición de la glorificación de nuestro Dios. ¿Ya? Entonces vamos a ver 5 preguntas, hermanos, para que la tengas tú en mente y puedas evaluarte. Insisto, de una manera sincera para ver si amas o no el dinero. Primera pregunta. ¿Estás dispuesto a pecar para ganar más dinero? Y aquí muchas veces a lo mejor decimos, no, pero ¿cómo voy a estar dispuesto a pecar? Pero hermanos, seamos sinceros, hay pecados que muchas veces nosotros los tenemos, como digo, tan regalones que muchas veces ni siquiera consideramos que es pecado porque lo tenemos tan habituado en nuestra vida. Entonces, por poner algunos ejemplos, mentir en una declaración de impuestos. Eso podría ser una manera de pecar porque se están evadiendo impuestos. No devolver un vuelto incorrecto, eso quizás es más cercano a nuestro porque no todos hacemos declaración de impuestos, pero por ejemplo, si vas a un negocio, tú cuentas si está bien el vuelto para ver que no se hayan equivocado y devolver si es que te dieron más, o no avisar de un cobro más bajo de lo que dice la publicidad o la información cuando vas a comprar algo y en vez de cobrarte, no sé, 10.000 pesos te cobran 8. Tú avisas o dices, ah, no, mejor me quedo callado, me están cobrando menos. O cuando vas a quizás, no sé, a un restaurante a comer algo y hay un jugo, algún postre, no sé, que no te están cobrando, ¿tú avisas que no te lo están cobrando o te quedas en silencio? Porque cuando nos cobran de más es muy fácil. Saltamos de buena a primera a decir, oye, pero esto nunca me lo cobraste o nunca me lo trajiste, pero al revés, generalmente nos quedamos callados. Obviamente estoy hablando en términos generales, puede que alguien no sea así, bueno, y la gloria es para el Señor. Pero en estos detalles, hermano, estos no son temas menores.
Porque esto manifiesta finalmente lo que hay en mi corazón. Pues, o sea, si yo estoy dispuesto a mentir, a evadir impuestos, a, a que se me cobren cosas de menos a pesar de que incluso yo las consumí, eso es pecado. Porque lo justo es que yo pague por eso que consumí, el valor justo, no más ni menos. Entonces, si voy a mencionar que me están cobrando de más, cuando me cobren de menos también lo tengo que hacer. Y podría poner varios ejemplos más, hermanos, pero obviamente por tiempo y para no extender más esto, pero creo que la idea está clara. En estas situaciones, muchas veces que consideramos que son temas menores, ay, pero ¿qué le va a afectar si finalmente ganan tantos, venden tantos almuerzos o tantos vueltos incorrectos quedarán? Hermano, eso está manifestando lo que hay en tu corazón. Y finalmente tú estás dispuesto a pecar para tener una pequeña ganancia, por 1000, 2000 pesos, no sé, un par de monedas, etcétera. Entonces esto manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Y por eso es importante hacer esta evaluación sincera, porque no se trata de grandes desfalcos de dinero, mentir en grandes declaraciones de impuestos, sino que incluso en lo pequeño del vuelto que me dan en el negocio de la esquina. Y para esto, hermanos, es necesario que aprendamos a conducirnos con integridad y honestidad. Esa es la cura a esto. Dejando quizá un poco de lado la consideración que Dios nos está mirando. Yo creo que si tuviéramos una mayor conciencia de que Dios está presente en nuestra vida en cada instante, no, no tendríamos quizás eh, eh, tanto problemas con esto. Debemos aprender a conducirnos con integridad y honestidad, hermano, siendo sinceros en el manejo de nuestro dinero. Entonces, ¿estás dispuesto a pecar para ganar más dinero? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo está tu nivel de contentamiento? Ahora, para poder responder a esta pregunta, puedes decir, está alto, bajo, más o menos. Tenemos que decir, ¿qué es el contentamiento? Y el contentamiento lo podemos definir como aquella satisfacción interna que no exige cambios en las circunstancias externas. O sea, estoy feliz con lo que tengo, por lo tanto no es necesario cambiar nada. Ese es el contentamiento. Y el contentamiento es un buen indicio de si hay o no amor al dinero. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero tener más cosas, mejores cosas, más nuevas, renovar cosas que todavía me son útiles, distinto es si yo tengo algo que me está fallando y que necesito cambiarlo por, ya sea por trabajo, porque obviamente, no sé, en esta época que está tan de moda el tema de cambiar los celulares, cambiar un celular, ¿por qué lo vamos a cambiar? Lo vamos a cambiar porque quiero que el último que salió o porque ya el que tengo me está fallando. Son dos cosas distintas, ¿ya? Insisto, hermanos, esto hay que mirarlo y podríamos quizás conversar mucho en términos de los detalles, porque no está mal tampoco darse un gusto si es que tengo las posibilidades y no estoy dejando alguna otra área de mi vida sin cubrir con el dinero. Pero en términos generales, si yo solo quiero más, quiero mejores cosas y cosas más nuevas porque no estoy contento con lo que tengo, eso es una señal de descontento, por lo tanto es una señal de que yo amo el dinero. Desear lo que otros tienen o quejarme por lo que tengo o por lo que no tengo es una señal de descontento y manifiesta que hay un amor al dinero. Porque no estoy tranquilo con lo que tengo, necesito más. ¿Por qué necesitas más si lo que tienes ya es suficiente? Puedes vivir tranquilo, funciona lo que tienes. Entonces hay que ir evaluándose. Hermanos, insisto, vamos a hablar de esto un poco más adelante. Hay un tema respecto al contentamiento, pero insisto, hay que verlo con equilibrio.
porque no necesariamente tenemos que esperar a que todo lo que tengamos falle para renovarlo. Por ejemplo, no voy a esperar a que se me funda la licuadora para comprar una nueva. No, pero es que mira, ya apenas funciona, casi no muele. Es tiempo de cambiarla. Entonces hay que verlo con equilibrio, hermanos. Ya, ¿no? Aquí no es un llamado a la pobreza, a vivir con las cosas malas, etcétera, etcétera. Pero es una manera de evaluarnos si estamos amando el dinero o no. Por lo tanto, Dios, hermanos, y quiero que esto lo entendamos y lo introduzcamos en nuestra mente. Dios ocupa incluso nuestra economía para moldear el carácter de Cristo. Ya sea que tengamos mucho o tengamos poco. Cuando tenemos mucho, Dios ocupa esa abundancia para moldearnos a la imagen de Cristo. Y Dios puede hacer que se nos vayan nuestras bienes, nuestros dineros, para moldear el carácter de Cristo. Tenemos el ejemplo de Job en las Escrituras. Un hombre que era reconocido, un hombre que tenía muchos bienes, mucho dinero, hijos, sirvientes, mucho. ¿Qué hizo Dios? Utilizó aquella prueba a través de Satanás para moldear su vida a una perfección mayor. Porque ya era recto, ya era considerado recto, que no había ninguno como él, pero era necesario que siguiera creciendo. Por eso al final Job dice, y lo menciona así, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero si era recto delante de los ojos de Dios, bueno, pero ahora ve al Señor porque entiende, aprendió cosas que no sabía a través de ese proceso. Pero, ¿qué proceso? De habérsele quitado todos sus bienes, sus hijos, su familia, su salud. Entonces, todas las situaciones, hermanos, que nos suceden, Dios las ocupa para moldear el carácter de Cristo, y como lo mencionamos en su momento. Eso es una de las cosas más valiosas que nosotros podemos tener, que nuestro carácter se asemeje al carácter de nuestro Salvador. Y incluso, hermanos, si las situaciones económicas que se vienen por errores nuestros, también Dios las utiliza. Dios no lo pilla eso por sorpresa. Entonces, ¿cómo está tu nivel de contentamiento? Esa es la segunda pregunta. Tercera, ¿cómo manejan los extremos económicos? Miren, vamos a Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30 dice lo siguiente, una petición creo que de alguna manera hermosa, digna de que sea considerada por nosotros. Proverbios 30, versículos 7 al 9. Dice, dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. 8. Primero, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Entonces, esta, hermanos, es una petición en las palabras de Agur, una humilde petición, que solo se le sea provisto lo justo. Señor, no me des ni mucho para que me olvide de ti, ni poco para que ande robando y profane tu nombre. Lo justo, lo necesario. Líbrame de esos extremos. Y es una petición, por lo demás, hermosa, entendiendo y conociéndonos. Líbrame de la pobreza o de la riqueza. No me lleves a los extremos. Manténme ahí en el equilibrio, por decirlo así, en, en el balance, para poder vivir tranquilo con lo justo. Pero también, hermanos, es una verdad que Dios nos puede llevar a esos extremos. Quizás no vamos a tener riquezas como los grandes millonarios de este mundo, o quizás no vamos a tener una pobreza como quizás los más desprovistos que puedan existir, no sé, en África, por ejemplo.
Pero Dios nos puede mover dentro de un marco de la pobreza a la riqueza. Y tenemos que aprender de nuestro hermano Pablo. Filipenses capítulo 4. Ahí dice uno, hermanos, pero creo que me equivoqué al digitar el pasaje. Déjenme buscarlo y confirmar. Filipenses 4. Sí, Filipenses 4, 12 al 13. O sea, ahí usted anota y corrija. Filipenses 4, 12 y 13 dice, mire lo que dice Pablo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Entonces, por un lado tenemos a Gur que hace una petición sin lugar a duda humilde y sabia. No me lleves a los extremos, Señor, porque te puedo o negar o profanar tu nombre. Pero Pablo nos enseña que es necesario que nosotros aprendamos a vivir en los extremos. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo lo que puedes, Pablo? Vivir en abundancia, vivir en pobreza, vivir en necesidad, vivir en prosperidad, vivir con hambre, vivir estando saciado. ¿Puedo vivir en los extremos? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso trata ese pasaje, dicho sea de paso. Entonces, hermanos, nosotros debemos aprender a conducirnos en los extremos económicos que podamos enfrentar. Tenemos que aprender a vivir en escasez y tenemos que aprender a vivir en abundancia. Y eso, hermanos, es una parte central. Y Pablo aquí da otro punto necesario que debemos de considerar, porque es el contentamiento de tener a Cristo como parte fundamental para saber vivir, ya sea en el extremo de tener poco, en el extremo de tener mucho o en el centro de tener lo justo. Entonces, aquí podríamos sumar quizás una segunda pregunta a esta. ¿Cómo manejamos los extremos económicos? La pregunta sería, ¿estás contento con Cristo? ¿Estás teniendo contentamiento de tener a Cristo en tu corazón? Recordemos el pasaje del inicio. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si tu corazón está en las riquezas, si tienes mucho vas a estar muy alegre, contento, si tienes poco vas a estar triste y amargado, pero si tienes a Cristo que es el mayor tesoro, hermanos, nos hace falta tener una mayor consideración de quién es el Salvador. No digo que no lo consideremos, pero eso tiene que afectar, impactar nuestra vida de una manera mucho más profunda de tener a Cristo. Número 4. ¿Te gusta ostentar o presumir lo que tienes? Por ejemplo, cuando nos va bien, llega la tentación. Insisto, estos comentarios, hermanos, son en términos generales, obviamente no todos son así. Pero en términos generales, cuando va bien, tenemos la tentación de presumir nuestro éxito. Cambiamos el auto nuevo, vamos de unas vacaciones, no sé, al extranjero, los gustos que nos damos por ir, no sé, a un restaurante. ¿Qué imagen estamos proyectando? ¿O qué imagen queremos proyectar? ¿Y saben qué, hermanos? Esto ha ido, pero creciendo de una manera exponencial, desorbitada, por decirlo con otros términos, porque las redes sociales han provisto el medio ideal para ostentar todo tipo de cosas. Y no digo necesariamente que nosotros lo hagamos. Insisto, estoy hablando en términos generales. Pero vemos la gente quizás por compartir sus viajes, pero ¿cuánto hay en el corazón
de ostentar y dice, ah, mira, ando en Estados Unidos, ando en Disney, no sé, mira mi auto nuevo, último modelo. Por eso es importante, hermanos. Nosotros no podemos juzgar qué es lo que hay en el corazón de esas personas que lo hacen. Aquí el punto eres tú. Tú tienes que evaluarte. Tú tienes que ver qué hay en tu corazón. Lo que hagan los demás, ellos tendrán que dar su cuenta. Tú tienes que evaluarte. Porque ¿qué es lo que habitualmente hacemos? Ay, pero mira aquí, mira allá, como este otro aquí, este otro allá. No. Tenemos que mirarnos primeros a nosotros, de manera personal. Tienes que mirarte tú. Si otra persona sube una foto de su auto nuevo, lo ostenta y qué sé yo, sus vacaciones en Disney o en cualquier otra parte, los gustos que se dan, bien, ellos tendrán que dar cuenta de las intenciones que hay en su corazón. ¿Cuál es la que hay en tu corazón? Eso es lo que te debe preocupar. Porque cuando buscamos presumir, el amor del dinero siempre va a estar presente. ¿Por qué queremos poner en alto ese auto nuevo, esas vacaciones, no sé, lo que sea? ¿Estás sustentando o solamente estás compartiendo por compartir? Hay que hacer la evaluación rigurosa, porque insisto, las redes sociales han venido a poner esto en la cúspide, el ostentar y presumir. Incluso el buscar me gustas, el buscar la aprobación de los demás, también es un modo de ostentar. Quizás más silencioso, porque comparto, ay, cuánto, después mirar, ay, cuánto le dieron me gusta, ah, bueno, le dieron tanto me gusta como yo esperaba, o como la publicación anterior, o cuidado ahí, hermanos. Ojo con lo que hay en tu corazón, porque así se manifiesta el amor al dinero. Incluso, haciendo un paréntesis, el amor a otras cosas, porque aquí puede estar incluso familiares, el trabajo, la familia, y pueden estar ocupando un lugar que solamente le corresponde a Dios. ¿Te gusta ostentar o presumir? Eso es lo que tienes que evaluar en tu corazón. Número 5. ¿Te cuesta dar y ser generoso? O sea, preguntándolo de otra manera, ¿con cuánta facilidad compartes con otros lo que tienes? Y esto, hermanos, tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta, porque esto no se trata de dar una limosna, una propina. Es que yo siempre doy para la Teletón. No está mal, pero el ser generosos, el dar, es una manera de vivir que tiene que mostrarse de manera constante, demostrar gracia hacia los demás, no solamente cuando hay una campaña televisiva o cuando doy las propinas a aquel que me atiende en algún negocio o el que me cuide el auto. No, yo soy generoso porque le doy varias monedas. Va más allá de eso, hermanos. Lo que tú tienes, con cuánta facilidad lo compartes con los demás. Por ejemplo, ¿cuántas veces has invitado a tus hermanos de la iglesia a almorzar a tu casa? Estoy hablando solo ejemplos generales, hermanos. Pero, por ejemplo, recibiste un bono en tu trabajo y tienes un poquitito más de dinero ese mes. A lo mejor, claro, tienes deudas que cancelar. Sí, insisto, cada cosa hay que verla en su particularidad. Estoy hablando en términos generales. Pero con eso extra que recibiste, invitar a tomar a un hermano que no invito habitualmente y ser generoso con él, invitarlo, ven hermano a tomar once, comparte conmigo, no traigas nada, yo te invito. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Con todos los hermanos, no solo con el pastor de la iglesia. Eso es un ejemplo, un ejemplo.
Entonces, hermanos, la dificultad de abrir nuestra mano a otros, no necesariamente porque tengan necesidad, sino que para manifestar amor, va a tener tiempos de coinonía, de comunión, de pasar momentos agradables, porque tengo disposición, porque tengo la posibilidad, los invito, comparto. Si me cuesta abrir mi mano y ser generoso, eso manifiesta un apego al dinero o un amor al dinero y los bienes. Entonces, insisto, hermano, no se trata esto de andar dando propina y limosna, que tampoco es malo darlos, pero tampoco se trata solamente de eso. Entonces, a través de estas preguntas, hermanos, quiero un poco repetir, insistir en la invitación que dije al inicio. Haz una evaluación profunda en tu vida. Necesitamos saber si amamos o no el dinero. En mayor o menor medida, esto no significa que amamos 100% al dinero. A lo mejor hay una parte que sí hay un amor al dinero y que necesitamos transformarlo y erradicarlo de nuestro corazón. No necesariamente vamos a tener un amor irrestricto, muy apegado al dinero, pero algo puede haber. Por eso es necesario, hermanos, que indaguemos profundamente, profundamente. Porque como decía en algún momento, muchas veces normalizamos o estamos tan acostumbrados a ciertos aspectos, a ciertas cosas que hacemos, que no las vemos como pecado porque para nosotros son cosas del diario vivir, por decirlo así. Pero a la luz de las escrituras es pecado, no está correcto. Por eso necesitamos evaluarnos. Entonces, ¿qué concluimos el día de hoy, hermanos? Primero, para un correcto manejo de las finanzas, de los dineros, no es suficiente solo con algunas estrategias. Ah, no, mira, deja el 10% aquí, el 10% para allá, después que pagues todo. No, eso obviamente ayuda, pero no es suficiente. Lo importante y lo sustancial es que debemos procurar un corazón transformado. De ahí parte una correcta administración de nuestros dineros, porque si no va a ser todo máscara, todo cáscara, que va a estar cubriendo la podredumbre que hay dentro. Y perdón que lo manifieste así, pero finalmente a los ojos de Dios, si hay amor al dinero, eso es idolatría. Y Dios la rechaza completamente. Entonces, un correcto manejo del dinero, hermanos, proviene de ser cada día más semejantes a Cristo. Ahí está la clave. Eso no quiere decir que no vamos a dar quizás algunas estrategias más adelante, pero nuestra vida, para que glorifique al Señor, tiene que parecerse cada día más a Cristo. Y el área de las finanzas bíblicas no es una excepción a esa norma. Bien, hermanos, vamos a orar para concluir la lección del día de hoy. Te invito a que inclines tu rostro. Padre bendito, te damos gracias en esta noche por este tiempo de estudio y de análisis. Te rogamos tu ayuda, Dios amado, porque muchas veces evaluamos, pensamos, analizamos nuestra vida de una manera superficial, de una manera de tranquilizar nuestra conciencia, pero es necesario evaluarnos de una manera profunda. Nuestro corazón es engañoso, solamente tú lo conoces, el Espíritu Santo lo conoce. Ayúdanos, Padre bendito, para ser honestos y sinceros en la evaluación de nuestra vida, para así poder glorificar tu nombre, para así poder, Padre Santo, en todas las áreas de nuestra vida, entregarte todo lo que tú te mereces, que es honra y gloria eterna. Te bendecimos en esta hora, Padre Santo, y agradecemos por este tiempo. Todo a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.